Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial y un tutorial hermoso que me encantó, me fascinó y quiero compartir con ustedes para que haya muchas Pepa Madrigal por todos los lugares, por muchos países. Aquí tenemos el diseño que realicé, que creé para Pepa Madrigal. ¿Listo? Esta es la que vamos a realizar en el tutorial, así como la ven. El vestidito es el mismo vestido base de los demás, pero con cambios para que se asemeje a Pepa. Aquí tiene varias golitas, la manga es muy diferente, bueno, algunos cambios que le hice, lo van a ver en el tutorial. También el cabello es diferente a las demás porque es muy característico ella, su rostro, sus churcos adelante y su trencita atrás. Entonces la vamos a realizar de esta manera. Tiene una balaquita que también se las voy a enseñar y tiene también una sorpresa que es una sombrillita, pero ese es otro tutorial en el que vas a encontrar por aquí o en la caja de información. Lo puedes ver cuando ya la hayas terminado toda y se la quieras hacer, la puedes realizar con el tutorial que les grabé. La lista de materiales, las cantidades de cada color, como siempre, se las dejo ahí en la caja de información, en la descripción del video. Encuentran los gramos de cada color para que la realicen, ¿listo? Entonces, sin más, vamos a arrancar. Ay, pero espérame, una cosita se me pasaba antes de que arranquemos, porque siempre me preguntan, Angélica, ¿pero cuánto mide? Entonces, antes de arrancar, mide 37 centímetros, chicas y chicos. 37 centímetros hecha en hilo macramé de 2 milímetros de grosor y una aguja 3.5 milímetros. Y ahora sí, los dejo comenzar con el tutorial. Para dar inicio con nuestro tutorial de Pepa Madrigal debemos realizar el cuerpo base primero. Nuestro cuerpo base va a ser exactamente igual a todas las muñecas que hemos realizado de nuestra familia Madrigal, como lo es Isabela, Mirabel, Dolores. Entonces vas a ir a realizar este cuerpo base que yo ya tengo aquí realizado. Por acá te dejo el enlace o en la caja de información, en la descripción del video lo puedes encontrar. Allí vas a realizar solo la primera parte del cuerpo base. Cuando lo tengas listo como yo, acá ya todo terminado, volvemos acá al tutorial de Pepa Madrigal para que continuemos con la ropa y cabello y demás accesorios. Cuando ya tienes el cuerpo base, vamos ahora a comenzar por los zapatos. Yo escogí para los zapatos un color café clarito, porque pues ella tiene sus zapatos de este color y vamos a comenzar realizando 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la segunda cadeneta vamos a realizar punto bajo por toda la fila, por todas las cadenetas punto bajo. Cuando lleguemos a la última cadeneta, vamos a realizar 3 puntos bajos en el mismo lugar. Y vamos a ir girando la labor para trabajar por las cadenetas por la parte de abajo. Y hacemos lo mismo. En la siguiente vamos a hacer puntos bajos hasta llegar a nuestra primera cadeneta. Cuando llegamos a la primera cadeneta, allí hacemos un aumento. Y cerramos nuestra primera fila. Así nos quedaría. Nos quedarían 12 puntos bajos. Ahora vamos por nuestra segunda fila. Comenzamos realizando un aumento. Luego vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Enseguida tejemos 3 aumentos juntos. 1, 2. Aumento quiere decir que hacemos 2 en el mismo lugar, ¿cierto? Y 3. Luego hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y terminamos haciendo 2 aumentos. 1 y 2. Y cerramos esta segunda ronda.
Aquí nos deben de quedar 18 puntos. Pasamos a nuestra tercera fila. Comenzamos haciendo un punto bajo, enseguida un aumento, luego tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, hacemos un aumento, tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, tejemos un aumento, luego 4 puntos, 1, 2, 3, 4, un aumento y terminamos esta tercera fila con 2 puntos. Cerramos y aquí nos deben de quedar 22 puntos. Vamos ahora a trabajar esos 22 puntos en una fila de punto sobre punto, o sea, sin aumentos ni disminuciones, pero tomando la hebra trasera. Vamos a tomar solo la hebra de atrás de nuestro punto bajo. Y vamos a hacer esta fila de 22 puntos. Terminada esta fila, vamos a hacer 2 rondas de punto sobre punto de esos mismos 22 también. Pero ya vamos a tomar todo el punto. Voy aquí terminando esta. Y ahora en la siguiente voy a hacer 2 filas, pero ya voy a tomar todo el punto completo. Terminadas las 2 filas, vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a realizar 4 disminuciones seguidas. 1, 2. Disminuciones las hacemos tomando primero la primera hebra del siguiente punto, la primera hebra del siguiente punto y hacemos por allí nuestro punto bajo. Llevo 3 disminuciones, me falta una. Y terminamos la fila haciendo puntos bajos. En esta ronda nos deben de quedar 18 puntos bajos. Y aquí terminaríamos nuestro primer zapato. Vamos a realizar otro exactamente igual a este que realizamos. Yo hago una cadeneta y cortamos la hebra córtica simplemente para enhebrar y esconder por dentro del zapato. Vamos a hacer otro exactamente igual a este. Para el vestido vamos a comenzar con nuestra blusa y vamos a tomar el color base que hayas escogido para todo el vestido. Vamos a comenzar dejando una hebra larguita que yo dejo inicialmente para coser en la abertura de atrás, o si ustedes quieren colocarle botones al vestido, pues omiten esta parte. Pero yo dejo una hebra larga para poder coser después. Y comenzamos haciendo 31 cadenetas. Cuando ya tengas las 31 cadenetas, vas a comenzar a realizar desde la segunda cadeneta punto bajo por toda la fila. O sea que vamos a realizar 30 puntos bajos hasta llegar a lo último de nuestras cadenetas. Para nuestra segunda ronda vamos a subir con una cadeneta, giramos la labor y vamos a hacer un patrón en esta ronda que va a ser 2 puntos y un aumento, pero vamos a hacer toda esta fila tomando solo la hebra trasera. 2 puntos y ahora hacemos un aumento. Y vamos dejando una hebra aquí por delante para trabajar luego las golas de nuestra blusa. Vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Y repetimos eso durante toda la fila y vamos a terminar con 40 puntos. En nuestra siguiente fila vamos a subir con una cadeneta, giramos la labor y en este caso no vamos a tomar la hebra trasera, sino vamos a tomar solo la hebra delantera. Vamos a comenzar a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Enseguida vamos a hacer 2 medias varetas, que es tomando a hebra, introducimos, sacamos la hebra y tomamos hebra y pasamos por estas 3. Hacemos una y hacemos 2. Toda la fila tomando solo la hebra delantera del punto. Vamos ahora a hacer 4 puntos altos o pilares. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 2 medias varetas. 1 y 2. Esto también le llamamos media vareta o punto bajo alto. Ahora vamos a realizar 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y repetimos lo mismo del inicio. 2 medias varetas, 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 2 medias varetas, 1 y 2 y terminamos con punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer nuestra siguiente fila y vamos a tomar, en esta también nos quedan 40 puntos, ¿listo? No hicimos aumentos. Vamos a nuestra siguiente fila, hacemos una cadeneta, giramos la labor y acá sí vamos a tomar todo el punto durante toda la fila. Vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a saltarnos 8 puntos, vamos a hacer 2 cadenetas y saltamos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el 9 vamos a realizar punto bajo. Vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hacemos nuevamente 2 cadenetas, nos saltamos 8 puntos y en el 9 hacemos punto bajo. Y vamos a terminar con 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí nos van a quedar de esta manera las mangas de nuestra blusa. Ahora en nuestra siguiente fila vamos a girar y vamos a trabajar todos los puntos que hicimos en esta, 6 puntos iniciales, y en las cadenetas vamos a realizar 2 puntos en las cadenetas. 1 y 2. Luego tejemos los 12 puntos del frente, los 2 de las 2 cadenetas de la siguiente manga y los 6 últimos puntos. Allí nos deben quedar 28 puntos. Esos mismos 28 puntos los vamos a tejer durante 5 filas. Van a realizar 8 filas, van a hacer 3 filas más, realizamos 5, ahora hacemos 3 más para alargar un poco más la blusa y que nos baje un poquito más en el cuerpo. Entonces acá realicé 8 filas de punto sobre punto y corté la hebra para poder realizar las mangas y las capas de la blusa, que se me facilita mucho más antes de continuar con todo el vestido o la falda. Vamos a enhebrar en la parte de la manga de esta manera
teniendo en cuenta que los bucles que dejamos en las primeras filas, estas hebras, para realizar la capa, nos quede en la parte delantera, ¿no? Que nos quede aquí en la parte del frente donde vamos a hacer las mangas, para que las mangas no nos queden por un lado y los bucles por detrás. Podamos luego hacer aquí las capas de la blusa. Vamos a enhebrar aquí en la manga y vamos a realizar con este mismo color, vamos a ir tejiendo punto media vareta o punto bajo alto. Vamos a realizar 12, llevo 2, vamos a ir girando el trabajo de manera que se nos facilite el tejido. 2, voy escondiendo la hebra, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a hacer 12, 11 y 12. Cerramos la fila o la ronda y vamos ahora a hacer 2 rondas más de este mismo color y vamos a trabajar esos mismos 12 puntos. Vamos a hacer en total 3 de medias varetas de este color y una fila, una ronda de media vareta del color amarillo que vayas a utilizar para hacer contraste con la blusa y las capas de la blusa. Entonces vamos a hacer 3 rondas, luego una ronda de amarillo, todo en media vareta, ¿no? Y 12 puntos en cada ronda. Y volvemos. Cuando ya he realizado las 3 filas, 3 rondas de este color y una de este amarillo, vamos a trabajar la última ronda que va a ser el terminado y vamos a hacer aumentos de medias varetas, pero tomando solo la hebra delantera del punto. Vamos a hacer aumentos en cada uno de los 12 puntos para terminar con 24 puntos, pero solo tomando la hebra delantera. Estamos trabajando las mangas de nuestro vestido y así terminaría ya las mangas y van a realizar la otra manga exactamente igual a esta, teniendo en cuenta el frente de nuestro vestido para que no nos quede la capa y todo lo demás por el revés o por dentro de nuestra blusa y de nuestro vestido. Entonces aquí ya estoy terminando esta manga, ya les muestro cómo deben de quedar las 2 mangas y vamos a pasar a las capas de nuestra blusa para así continuar con la falda del vestido. Esto lo pueden hacer terminado todo el vestido también, sino que yo corto la hebra y lo hago porque se me facilita mucho más mostrarles acá en cámara la parte de adelante que mostrárselos ya con todo el vestido terminado. Entonces así nos quedan las mangas como tipo campanita con un terminado engolado, así. Ya lo ubiqué porque lo tenía un poco desordenado. Van a hacer la otra exactamente igual. Y vamos ahora a realizar tomando estas hebras que dejamos en esas 2 rondas, tomando la hebra delantera. En estas hebras vamos a hacer 2 capas del color amarillo. Para comenzar con las capas de la blusa o los solanes o los boleros o bueno, como le quieran llamar, yo enhebré y vamos a enhebrar con amarillo aquí no en nuestro primer bucle, sino en el segundo, en el que está más abajo. ¿Listo? Y en ese vamos a trabajar ese primero, el más grande, porque pues se nos facilita más para trabajar luego el de arriba, ya cuando el de abajo está hecho. Vamos a empezar haciendo un patrón que va a ser un punto y un aumento de punto bajo. ¿Listo? De punto bajo, un punto y un aumento.
Vamos a hacer esta fila toda hasta terminar con este patrón, un punto y un aumento. Terminada esa fila vamos a subir con 2 cadenetas y la siguiente vamos a girar la labor. Y la siguiente vamos a trabajar en cada uno de los puntos, siempre con punto alto. Vamos a hacer aumento de punto alto. Vamos a trabajar solo aumentos de punto alto en esta fila. Después de que realicen todos los aumentos de punto alto nos va quedando así y vamos a darle el terminado a esa capita con punto bajo. Vamos a enhebrar. El último punto lo dejamos sin terminar y cambiamos de color al naranja, al que estábamos usando anteriormente. Cerramos con ese color, hacemos una cadeneta, giramos la labor y vamos a empezar a hacer punto bajo en todos los puntos. No vamos a hacer ya aumentos, sino simplemente vamos a realizar punto bajo. Y vamos a cortar la hebra amarilla que ya hemos escondido. De esta manera le damos el terminado a nuestra primera capa y pasamos a la siguiente, que es la de la parte de arriba. La siguiente solo vamos a necesitar el amarillo. Así nos va quedando ya nuestra golita con el terminado. Vamos ahora a realizar la primera gola o onda, que es la de arriba, donde dejamos también la hebra para coser, para enhebrar. Y allí vamos a tomar el amarillo y vamos a comenzar a trabajar tomando esa hebra. Y vamos a hacer aumentos de punto alto. Subimos con 2 cadenetas. Y empezamos a trabajar en esa hebra puntos altos. Vamos a hacer solo aumentos. Aumento de punto alto por toda, ya escondí la hebra, por toda la fila. Hasta terminar nuestra fila. Y luego pasaríamos y retomamos nuestra falda, giramos y retomamos nuestra falda aquí donde la cortamos, donde la corté, y vamos a comenzar a trabajar todas las filas de nuestra falda. Cuando ya tenemos la parte de arriba toda terminada con nuestras mangas y nuestras golitas, vamos a enhebrar y vamos a comenzar a hacer la parte del vestido, la parte de abajo. Entonces giramos y ponemos hacia arriba, hacia nosotros las mangas, y esta parte del pecho vamos a comenzar a tejer de aquí hacia allá. Entonces vamos a enhebrar tomando solo la hebra trasera del punto y toda la falda la vamos a hacer en punto alto, 2 cadenetas, y vamos a hacer toda esta fila un patrón que va a ser un punto alto y un aumento. Un punto alto y un aumento, y vamos a repetir eso durante toda la fila tomando solo la hebra trasera, un punto y un aumento. Todo el vestido de la parte de abajo va a ser realizado en pilar o punto alto. Cuando lleguemos aquí al final de nuestra fila vamos a unir con punto deslizado en nuestro primer punto, para que ya el vestido nos quede cerrado y podamos empezar a trabajar de ahí en adelante rondas y no filas. Entonces ya cerramos acá en cuando terminemos esta ronda, y empezamos a trabajar en rondas de manera circular. ¿Listo? Vamos a hacer este patrón de un punto, un aumento. En la siguiente ronda vamos a realizar 2 puntos y un aumento, un patrón que va a ser 2 puntos y un aumento. En la siguiente haremos 3 puntos y un aumento, y ahí terminaríamos de hacer aumentos. Después continuamos haciendo rondas de puntos sobre puntos sin aumentos, y ya les digo cuántas rondas vamos a realizar de este color.
Bueno, aquí llevo 11 rondas en total, que ya les voy a explicar cuáles son. Después de que realizamos 3 rondas de aumentos, de 1 punto un aumento, 2 puntos aumento y 3 puntos aumento, realicé 8 rondas de punto sobre punto y ahora después de las 8 rondas vamos a hacer el metido de color y voy a utilizar un terracota. Acá voy a cambiar de tono y voy a realizar 2 rondas de este color, de punto sobre punto también. Ya no estamos haciendo aumentos. Y voy a hacer 2 rondas de este color, de punto sobre punto, de punto alto. Después de estas 2 rondas vuelvo a tomar el color base, que es este, y trabajamos lo último, que ya es el terminado de los picos. Después de que tenemos ya estas 2 rondas de punto alto de terracota, vamos a meter el color que teníamos inicialmente y vamos a realizar un patrón que va a ser 5 puntos altos, una media vareta, un punto bajo, hacemos 2 cadenetas, saltamos un punto, hacemos un punto bajo, media vareta y 5 puntos altos. Vamos a repetir esto durante toda la ronda. Yo estoy haciendo los 5 puntos altos, ya terminé. Voy a hacer media vareta, luego un punto bajo, hago 2 cadenetas, salto un punto, hago un punto bajo en el siguiente, una media vareta y enseguida hago 5 puntos altos. Y así voy a terminar toda nuestra fila. Para nuestra última ronda vamos a hacer un terminado donde vamos a utilizar solamente el bucle trasero de nuestro punto, esta hebra trasera, y vamos a hacer el siguiente patrón para que nos queden unas onditas como un terminado parecido y semejante al vestido que ella tiene en la foto original. Vamos a realizar comenzando haciendo 2 medias varetas y en la tercera vamos a introducir un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto. Luego hacemos 2 medias varetas, una media vareta sobre la que hicimos abajo, un punto bajo y en el hueco de nuestras cadenetas de abajo hacemos un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto. Y continuamos repitiendo lo mismo durante toda la ronda. Voy a hacerlo con ustedes. Ya hice un punto bajo, una media vareta, ahora voy a hacer 2 medias varetas, 1 y 2. Luego en este punto voy a hacer un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto en el mismo lugar. Luego hago 2 medias varetas, luego tejo una más sobre la media vareta que tengo abajo, hago un punto bajo y en el espacio de las cadenetas de abajo voy a hacer un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto. Luego sigo tejiendo punto bajo sobre el punto bajo de abajo, media vareta, hago 2 medias varetas más, luego en este hago un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto en el mismo lugar. Sigo tejiendo medias varetas y en el punto bajo de la ronda de abajo hago un punto bajo. Así me va quedando ese terminado en nuestra última ronda. Y voy a repetir lo mismo durante toda hasta terminar. Así nos quedaría nuestro vestido ya todo terminado. Acá inicialmente les dije que lo hiciéramos por el bucle trasero y terminé haciéndolo completo. Entonces ahí sí los dejo a elección de ustedes. Me di cuenta ya ahora que lo terminé, pero ustedes pueden hacerlo por el bucle trasero o tomando todo el punto, esta última ronda. Y así nos queda todo terminadito con sus golitas, su manguita. Bien terminadito todo. Después vamos a esconder todo este montón de hebras. Vamos a pasar ahora a nuestro pelo, a nuestro cabello de nuestra muñeca Pepa Madrigal.
Les dejo por acá el link, el enlace les va a aparecer por aquí en la parte de arriba para que pasemos a ello y podamos realizarlo ya terminando toda nuestra muñequita Pepa Madrigal. Entonces hasta aquí dejamos este tutorial parte 1 con todo nuestro vestidito y nuestros zapatitos y vamos a pasar al parte 2 que es el cabello y el resto de cositas. Por acá arriba se los dejo o en la caja de información aquí en la descripción lo encuentran.